Bien, buenas noches. El tema de nuestra clase de hoy es derecho y sociedad o la relación que hay entre el derecho y la sociedad. La primera idea que debemos tener sobre este tema es que el derecho eh, forma parte de la sociedad. No se puede entender una sociedad sin normas, sin reglas que regulan la vida de los hombres en sociedad. Eh, por otro lado, la otra idea también importante es señalar que el hombre es un ser social. El hombre, si bien es cierto, tiene una individualidad, como hemos visto en la clase pasada, sin embargo, el hombre se hace en la sociedad. El hombre es un ser social y esta no es una constatación novedosa, nueva. Ya Aristóteles decía que el hombre es un zoopoliticón, es un animal político, un animal social. No solamente el hombre es un animal racional, decía Aristóteles, sino también fundamentalmente el hombre es un animal social. Pero ¿por qué el hombre es un ser social? Ahí en la diapositiva tenemos dos autores que nos van a tratar o tratan de responder a esta cuestión de por qué el hombre es un ser social. Empecemos con Alzamora Valdés, un autor clásico peruano, filósofo del derecho, un gran jurista que ya no está con nosotros. Tiene un libro clásico que se llama Introducción a la Ciencia Jurídica. ¿Qué nos dice Alzamora? Alzamora nos dice que el hombre es un ser social porque en principio tiene una, un sentimiento de limitación. Esa es la primera razón de por qué el hombre tiene esta vocación social, por qué el hombre es un ser social. Tiene un sentimiento de limitación. De hecho, el hombre no puede hacer las cosas solas. El hombre necesita siempre de los otros para poder construir eh, no solamente una sociedad, una familia, una sociedad, sino también para construir civilización. Necesita el hombre de los otros. Y el hombre tiene en ese sentido un sentimiento de limitación. O sea, el hombre necesita siempre de los otros para poder realizarse como tal. Un profesor, yo no podría ser profesor si no tuviera alumnos, ni los alumnos pudieran ser alumnos si no tuvieran un profesor. Lo mismo sucede con cualquier otra circunstancias en que el hombre pueda estar en la sociedad. Eso es lo que nos dice Alzamora Valdés, este sentimiento de limitación es inherente al hombre, es íncito al hombre, el hombre siempre necesita de los otros hombres para poder realizarse como tal. Y el otro aspecto que señala Zamora Valdés de por qué el hombre es un ser social es porque tiene un afán de plenitud, dice Alzamora Valdés. O sea, no solamente el hombre tiene este sentimiento de limitación, de que necesitamos ayuda para poder realizarnos como hombres, sino también hay un afán de trascender, de plenitud, de realizarse como seres humanos, como hombres. A estos dos temas, filosóficamente, Alzamora Valdés lo llama desamparo ontológico. Eh, o sea, el hombre tiene un desamparo en su ser. O sea, la ontología es el estudio del ser, de lo que es. Entonces, cuando se habla de un desamparo ontológico del hombre, se señala que el hombre necesita necesariamente para realizarse como hombre, necesita la ayuda de los otros.
Entonces, ese es en cuanto a lo que nos dice Alzamora Valdés con respecto a esta pregunta de por qué el hombre es un ser social. Hay otro autor que quiero citar y conversar con ustedes, es Ledesma, un jurista mexicano, Mario Ledesma. Él señala que el hombre tiene esta vocación social o es un ser social por tres razones básicas, señala Mario Ledesma. En primer lugar, porque tiene el hombre necesidad de supervivencia, y esto es lo que denomina Mario Ledesma la causa biológica. O sea, el hombre necesita de su pareja, necesita de una mujer necesita de un hombre por un tema de supervivencia, para que la raza humana no se extinga. O sea, no se puede entender al hombre sin la mujer, ni la mujer con el hombre. La naturaleza, dicen los biólogos, es macho o hembra o macho. No hay otra alternativa biológicamente. Entonces, hay esta necesidad de supervivencia y por eso el hombre forma una familia para procrear, para que la raza humana no se extinga. Esa es una causa biológica y por eso el hombre es un ser social en primer lugar, según Mario Ledesma. Otra de las razones de por qué el hombre es un ser social, dice este autor mexicano, es porque la vida no está predeterminada. O sea, la vida no es que hay un derrotero, sino que la vida se va haciendo. Y en ese sentido, el hombre decide qué hacer y qué no hacer. Es decir, según Ledesma, el hombre tiene lo que se llama el libre albedrío. O sea, nosotros decidimos qué cosas hacer y qué cosas no hacer con nuestra vida. Eso es importantísimo. O sea, no es que ya el hombre tenga un camino trazado, sino el hombre tiene múltiples alternativas para desarrollarse como hombre. Uno, por ejemplo, podría elegir, ustedes han elegido, por ejemplo, y yo también en su momento elegí estudiar la carrera de Derecho. Yo hubiera podido tener otras alternativas y de hecho tuve otras alternativas que finalmente los deseché en el camino de mi vida. Y lo mismo sucede con cualquier persona. Las personas siempre están sujetas a sus decisiones. El hombre siempre es una persona que toma decisiones y las decisiones que toma un hombre en su vida le producen efectos. Y estas decisiones que toma están en función de determinar si realiza o no realiza ciertas cosas. Entonces, por eso Ledesma señala que la vida no está predeterminada, sino que la vida se va haciendo. En el camino uno se va trazando, o si se quiere, o lo que se llama lo que dice Alzamora Valdés, este afán de plenitud. O sea, uno va encontrándose en la vida con ciertos caminos y uno finalmente decide o no tomar ciertas cosas. Eh, Ortega y Gasset, un filósofo español, decía que el hombre, o sea, decía, yo soy yo y mis circunstancias, decía Ortega, si no la salvo a ella, no me salvo yo. Entonces, la vida no está predeterminada, nosotros tomamos decisiones y esas decisiones marcan nuestra vida. Y uno, por ejemplo, circunstancialmente yo me hice profesor de Derecho, no quería ser en un momento profesor de Derecho, pero
bien se pudo dar, no se pudo dar. Eh, lo mismo sucede con el otro trabajo que tengo de registrador público. En su momento se pudo dar y no se pudo dar. Yo tomé decisiones, tomé una decisión y eso ha marcado el derrotero de mi vida. Y dentro de la misma función que tengo, uno va especializándose de acuerdo a las circunstancias que le toca vivir. Entonces, como dice Ledesma, la vida de nadie, de ninguna persona, de ningún hombre está predeterminada. Nosotros tenemos el libre albedrío, nosotros decidimos qué hacer y qué no hacer con nuestra vida. Otra razón que señala Mario Ledesma de que el hombre es un ser social es que el hombre vive para realizar algo. Es más o menos este afán de plenitud que dice Alzamora Valdés. O sea, el hecho de querer trascender. O sea, los hombres vivimos siempre con ciertos ideales para realizar algo. O sea, el hombre, como dice Ledesma, se propone fines propios e individuales. Es decir, el hombre vive para realizar algo, o sea, tiene autonomía. A todo ello, Ledesma lo llama intereses primigenios. O sea, estas tres cosas son los intereses primigenios que todos los seres humanos tenemos. Son situaciones convenientes para el hombre, son situaciones convenientes para el hombre que la convivencia social ayuda para hacer posible, o sea, las circunstancias hacen que sea posible realizar los fines que nos proponemos. O sea, el hombre siempre se propone realizar algo, el hombre siempre apunta a realizar algo, sin fines. El hombre, por ejemplo, quiere ser, sí, hay gente que quiere ser abogada o abogado, hay personas que quieren ser médicos, hay personas que quieren ser escritores, quieren ser poetas, quieren ser políticos, quieren tener poder. Todas estas circunstancias hacen que el hombre tenga estos fines. Ahora, el Ledesma lo llama a estas tres situaciones la necesidad de supervivencia y que la vida no está predeterminada y que el hombre vive para realizar algo, son lo que él llama intereses primigenios. Y en en esta última parte, el hombre vive para realizarse y tiene fines. El problema está en que muchas veces estos propósitos, estos fines, no son posibles. Otros hombres o la propia sociedad obstaculizan estos intereses primigenios, esta necesidad de supervivencia, de formar una familia. Cuando decidimos con nuestro libre albedrío realizar o no realizar algo, o cuando nos proponemos ciertos fines, siempre la vida tiene escollos, tiene obstáculos. O sea, o son hombres o es la propia sociedad la que pone estos obstáculos. Y para evitar que nos enfrasquemos en una guerra de todos contra todos por esta necesidad, por estos intereses primigenios que todos tenemos, y como el hombre vive en sociedad, Ledesma concluye de que esta es la razón por las que las sociedades tienen reglas de comportamiento que facilitan la convivencia social. Imagínense ustedes si es que no se podría poner ciertos parámetros de comportamiento de las personas para realizar sus fines o para tomar decisiones o para formar una familia. Se necesita reglas. Eso es lo que dice Mario Ledesma. Entonces aquí aparece ya el tema
de que una sociedad tiene reglas que hacen posible esta vida en sociedad, hacen posible que el hombre se realice como tal en una sociedad. Eh, Siempre se ha hablado de que el hombre es un animal social, como lo decía Aristóteles. La sociabilidad es esencial en el hombre. El hombre siempre es un ser social. Evidentemente, eh, como vive en sociedad, necesita reglas, normas de carácter moral o normas jurídicas, la que van a determinar este comportamiento para que viva en sociedad, porque el hombre no está solo. Hay otros hombres que también tienen los mismos intereses primigenios que habla Mario Ledesma. Ahora, por eso es que se dice que el hombre no es, o sea, el ser hombre no es un hábito creado por la propia vida del hombre. El hombre siempre vive en una sociedad. No se puede o no se concibe ningún hombre fuera o al margen de una sociedad. Quien vive, en un supuesto, en una hipótesis, quien vive fuera o al margen de la sociedad, o es un dios, o es un ser superior, o es un orate, un loco, un degenerado. El hombre siempre va a vivir y debe vivir en sociedad porque no se concibe un hombre fuera de la sociedad. No existe hombre al margen de lo social, no existe hombre que no esté inmerso dentro de una sociedad. Ahora, si se diera esta situación, es una mera hipótesis, una abstracción falsa, porque no existe hombre que esté al margen de la sociedad. Bien, ahora veamos el tema de las relaciones que tiene el hombre. Si hemos visto que el hombre es un ser social y por qué el hombre es un ser social, lo hemos dicho a través de Alzamora y de Mario Ledesma. Ahora veamos las relaciones que tiene el hombre, las relaciones que tiene el hombre y luego vamos a ver, y en función de eso vamos a ir viendo cómo aparece el tema del derecho y también las formas de sociedad. El hombre tiene, se dice en la doctrina jurídica, también en la sociología, el hombre tiene dos tipos de relaciones. Las relaciones, por un lado, interindividuales. Estas relaciones vinculan en lo que cada uno tiene de auténtico y propio, como por ejemplo el amor, la amistad, la devoción, son relaciones interindividuales. Y por otro lado, hay las relaciones sociales propiamente dichas. Eh, Estas relaciones vinculan no a un individuo con otro, eh, sino con los otros. O sea, no hay una relación, lo que se dice, una relación cara a cara. Nosotros nos relacionamos con otro o con los otros. Estas relaciones son impersonales, no se establecen de persona a persona, o sea, no cara a cara, sino mediante un objeto, por ejemplo, el colega, la ocupación, el empleo. Uno cuando trabaja, está en un trabajo, eh, tiene colegas, tiene compañeros de trabajo. Uno puede tener una profesión y afiliarse a un colegio profesional. Y ahí va a encontrar colegas, gente que de alguna manera, gente que nos vinculamos con ellos, pero es una vinculación más impersonal. En cambio, las relaciones interindividuales son relaciones muy personales, son relaciones que se dicen cara a cara.
Eso es por un lado. Por otro lado, estas relaciones que pueden ser interindividuales y relaciones propiamente dichas son lo que se llaman las relaciones sociales en general. En cada momento, los seres humanos, los hombres y en todo instante, nos relacionamos con otros, con nuestros semejantes. O sea, nos relacionamos siempre con otros hombres. La primera relación que tiene un ser humano es con su familia. La primera relación que tiene una persona al nacer es con su familia, con su madre y su familia. Eh, Luego, cuando el hombre va creciendo, cuando el ser humano va creciendo, aparecen ya las relaciones que tiene el niño en la escuela, el adolescente en la escuela o en la universidad. Luego ya siendo profesionales, el hombre se va a relacionar con sus colegas de profesión o colegas de trabajo. Entonces, la vida de los hombres está engendrada por una infinidad de relaciones, sean estas ocasionales o duraderas, lo que en una palabra justifica que se diga que el hombre vive en un medio social. O sea, el hombre siempre va a tener relaciones, estas relaciones pueden ser duraderas, pueden ser eventuales, pueden ser pasajeras. Esa es la realidad de la vida social del hombre. Las relaciones más duraderas son las relaciones interindividuales, o sea, el tema de la amistad, por ejemplo. La amistad es una relación interindividual cara a cara que se va haciendo cada día. Se tienen pocos amigos, se conoce mucha gente, pero son pocos los amigos realmente. Entonces, una amistad siempre es una relación duradera, pero una relación con colegas, una relación con compañeros de trabajo, siempre son relaciones pasajeras, efímeras, porque ahora, sobre todo los jóvenes, muchos cambian de trabajo. Yo tengo un sobrino que ha cambiado ya, tiene desde que se ha recibido de abogado en varios sitios, se ha ido trabajando. Y siempre uno se relaciona con otros colegas y estas relaciones son siempre relaciones, se dice, ocasionales o pasajeras. Entonces, esas son las relaciones que el hombre tiene. A partir de ahí, de estas relaciones sociales, podemos encontrar dos tipos de obligaciones. Dos tipos de obligaciones. O sea, de las relaciones sociales se generan dos tipos de obligaciones. Las obligaciones que se llaman débiles y por otro lado están las obligaciones fuertes. O sea, en estas relaciones que uno va teniendo, en esta relación social que tenemos los seres humanos, aparecen estos dos tipos de obligaciones. Primero están las obligaciones débiles que no nacen de una autoridad constituida. Estas obligaciones están respaldadas siempre por normas de carácter moral o normas de uso o de trato social. O sea, son las normas morales que, por ejemplo, la cortesía, el saludo, los buenos modales, son obligaciones, se dice, débiles, no hay una autoridad que nos imponga, es la propia sociedad, los usos de la sociedad que nos impone. Y luego están las otras obligaciones, que son las obligaciones fuertes, que son aquellas que nacen sí de una autoridad preconstituida o una autoridad constituida. Estas obligaciones tienen siempre el respaldo de la fuerza pública. Por eso se los llama obligaciones públicas, ¿no? Y estas vendrían a ser las obligaciones jurídicas, la obligación jurídica. O sea, en las obligaciones fuertes que nacen de una autoridad, en este caso de una autoridad estatal
es el Estado el que impone estas normas, es obligatorio el cumplimiento. En caso de incumplimiento de una obligación fuerte, el individuo que viola esta norma va a ser sancionado por la autoridad. Y por eso a estas obligaciones se lo llaman obligaciones jurídicas. O sea, de la obligación fuerte que nacen de la autoridad, finalmente se llega a la obligación jurídica, porque hay obligaciones que no son jurídicas, como por ejemplo, las de saludar, la de ser respetuosos con los mayores, el saludar, son normas de uso social que son importantes. No son normas jurídicas porque en caso de incumplimiento, simplemente no se puede utilizar la fuerza pública para sancionar a estas personas que incumplen estas obligaciones débiles. Bueno, entonces ya estamos en el umbral de lo que se llama el orden jurídico. O sea, una sociedad en donde hay estas obligaciones de dos tipos que tiene el hombre, las obligaciones débiles y las obligaciones fuertes, de ahí nace lo que se llama el orden jurídico, porque una sociedad tiene un orden moral que se da a través del libre albedrío, o sea, y que se dan a partir de las obligaciones débiles que tenemos, porque ese libre albedrío es una autoridad que no está constituida, o sea, ninguna autoridad pone estas obligaciones y nos impone este orden moral, estas normas de carácter moral que tenemos la obligación de cumplirlas. Evidentemente, como hemos visto, no se puede utilizar la fuerza pública para que se cumplan o para sancionar el incumplimiento de una norma de carácter moral. Pero por otro lado están las obligaciones fuertes que ya les he comentado, y estas obligaciones fuertes, si su incumplimiento sí genera la sanción por la autoridad. O sea, hay una autoridad pública, se puede utilizar la fuerza pública para sancionar a los infractores de estas obligaciones fuertes. Entonces, aquí aparece ya este orden jurídico, que son impuestos por el Estado, que son normas de derecho, que son imposiciones jurídicas. Entonces, el orden jurídico aparece necesariamente de estas relaciones sociales que va teniendo el hombre en sociedad. O sea, el hombre en sus relaciones sociales, en esto lo que decía, lo que decía Ledesma, en estos intereses primigenios, siempre hay obstáculos. Hay relaciones interindividuales, relaciones sociales propiamente dichas, nos relacionamos con la familia, con la escuela, hay relaciones duraderas, no duraderas, y así se van generando estas obligaciones débiles y fuertes que finalmente componen lo que se llama el orden moral y el orden jurídico. Entonces, el derecho va a aparecer para, de alguna manera, hacer posible la vida en sociedad y para que el hombre pueda realizar sus fines, para que pueda cumplir este afán de plenitud, de realización que tiene. El hombre siempre, como dice Ledesma, vive para realizar algo y no necesariamente este fin último que tiene el hombre lo puede hacer, porque aparecen otros hombres, aparece la sociedad que puede obstaculizar
estas finalidades, estos fines que tiene el hombre. Entonces aparece necesariamente el orden jurídico y también el orden moral que van a ayudar a que el hombre pueda vivir en sociedad, para no vivir en lo que se llama la ley de la selva, la ley del más fuerte, sino necesitamos un orden de tal manera que no vivamos en una situación de guerra, como decía eh, en la época moderna, lo decía Hobbes. Thomas Hobbes decía que el hombre es el lobo del hombre. El hombre, o sea, el peor enemigo de un hombre es otro hombre. Y necesitamos necesariamente de normas que hagan posible que el hombre no sea el lobo del hombre, sino que entre los seres humanos podamos ayudar y de tal manera que con esta ayuda podamos cumplir los fines que nos proponemos en nuestra vida. Ahora, veamos ahora la ubicación del derecho. ¿Dónde está ubicado el derecho? En verdad, el derecho está presente en toda la vida del hombre. Incluso los sentimientos más íntimos, el derecho se inmiscuye. Por ejemplo, la institución de las esponsales, que es una institución del derecho de familia, o sea, es la promesa del matrimonio, que el derecho se inmiscuye. Evidentemente, cuando hay esta promesa de matrimonio, a nadie se le puede obligar a casarse con una persona, pero cuando hay promesas de este tipo, se pueden generar ciertas obligaciones y que pueden perjudicar a una persona. Si bien es cierto, no le puedes obligar a que alguien se case con otra persona, no se le puede obligar a nadie, pero si ha habido esta promesa puede generar perjuicios y obviamente puede tener el afectado, puede ser indemnizado por la persona que ha cometido el agravio de no cumplir con su palabra de casarse. A veces cuando hay promesas en matrimonio, las personas con esta promesa pueden endeudarse, comprar un departamento, hacer ciertos proyectos y esto puede generar perjuicios y eso es lo que se tiene que indemnizar. El tema de la fidelidad en el matrimonio es un tema que se inmiscuye el derecho. La infidelidad es causa de disolución del vínculo matrimonial. O sea, en todos esos se mete el derecho. El derecho está presente en todas partes, desde la concepción hasta después de nuestra muerte, porque después que nos morimos, aparece, o sea, fruto de nuestro trabajo, tenemos bienes, tenemos un patrimonio, y este patrimonio tiene que pasar a nuestros descendientes, a nuestros herederos. Fíjense ustedes que el derecho está presente en toda nuestra vida. Esta clase, la clase que estamos realizando, tiene una base legal, que es el reglamento académico de la universidad, el estatuto de la universidad y la ley universitaria. Fíjense ustedes. O sea, el derecho se inmiscuye en toda nuestra vida. Y la ubicación, pues, del derecho es una ubicación superlativa, ¿no? Es una ubicación que está siempre en la vida del hombre. O sea, se impregna en la vida social. Es decir, el derecho está en la vida social de los hombres. Ahora, veamos los confines de la obligación jurídica. O sea, a partir de esta distinción entre obligaciones de derecho y obligaciones no jurídicas, que hemos dicho obligaciones fuertes y obligaciones débiles,
Eh, Hay sin duda aspectos de la vida en donde no está claro esta división entre obligaciones fuertes, obligaciones débiles. O sea, a veces hay situaciones en la vida, en la realidad, que no se puede determinar. O sea, la distinción entre la obligación de derecho y la obligación no jurídica no siempre es fácil. Por ejemplo, las condiciones de una competencia deportiva, ¿tienen algún valor jurídico? Esa es la pregunta. ¿Tiene algún valor jurídico? Por ejemplo, el hecho de tener una cita con alguien, ¿en qué medida el derecho nos puede obligar? Esas son a veces situaciones que no se pueden distinguir si estamos frente a una obligación débil o una obligación fuerte. O sea, a veces son problemas complicados que ya entran al umbral de lo que se llama la filosofía jurídica. O sea, las reglas deportivas, las reglas de un deporte, ¿qué son? Son normas jurídicas, que, por ejemplo, las reglas eh, de un partido de fútbol o del ajedrez. ¿Estas reglas qué son? ¿Son obligaciones de derecho o no son obligaciones jurídicas? Entonces, esas preguntas siempre son complicadas de responder. Bien, ahora veamos eh, las formas de la sociedad. En este tema, las formas de la sociedad eh, está compuesta por hombres y mujeres. eh, Puede tener dos formas. La sociedad puede tener dos formas. Primero, como comunidad, y segundo, como sociedad propiamente dicha. La comunidad siempre es una imposición, es una situación preexistente. Por ejemplo, la naturaleza, el medio, el estado en general. Por ejemplo, nosotros, la comunidad amazónica o la comunidad de Iquitos es una imposición. Nosotros no hemos elegido muchos nacer acá o vivir acá. Finalmente es una imposición, es una realidad tal como se da. Eh, o sea, es lo que preexiste, está ahí, es un hecho. Ahora, cuando se habla de la sociedad propiamente dicha, aquí ya estamos hablando de lo que el hombre ha puesto, es lo puesto por el hombre, es lo que el hombre diseña. Una sociedad es sociedad en la medida de que tenga una idea preconcebida por los hombres o por el hombre y tienen una representación de cómo debe ser esta sociedad. No sé, hay una tremenda diferencia entre una comunidad y una sociedad. ¿Somos una comunidad o somos una sociedad, por ejemplo, acá en nuestra ciudad? O sea, en una sociedad siempre apuntamos a lograr ciertos fines comunes, a encontrar el bien común. ¿A dónde apunta? ¿A dónde queremos llegar como sociedad? Como pueblos amazónicos o como la sociedad peruana. O sea, ¿a dónde apuntamos? Esa es una discusión que lo hacen diferentes intelectuales, filósofos, antropólogos, sociólogos, discuten este tema de cómo es que nosotros, qué tipo de sociedad queremos en qué tipo de sociedad estamos, si es que realmente somos una sociedad.
Entonces, la sociedad siempre se constituye cuando surge ese estado de conciencia colectiva en el cual las representaciones de todos sus integrantes se unifican y se dirigen hacia el mismo fin, o sea, hacia el bien común. Esa es una sociedad que lo impone el propio hombre. O sea, tenemos una conciencia colectiva y todos los integrantes ponen su esfuerzo para lograr el bien común. Esa es una sociedad. En cambio, una comunidad es una situación de hechos, una imposición que simplemente nos toca vivir o tratar de vivir en esa comunidad. Entonces, ¿qué somos realmente nosotros? Somos comunidad, somos sociedad. Esa es una tarea que nos compete a nosotros, los peruanos y también los amazónicos. Ahora veamos el tema de la organización social. En la organización social siempre hay dos extremos. O sea, dos extremos en que una sociedad se organiza. Por un lado está el tema de la anarquía y el tema de la seguridad. O sea, estamos en esos dos extremos. O sea, hay el tema, o sea, la elección está entre ser libres y vivir en seguridad. O sea, o tener un orden. Se dice que cuando se llega a extremos en la libertad, se llega al libertinaje. Y el libertinaje genera la anarquía, el caos. Creo que nadie quiere vivir en anarquía y en caos porque ya estamos en el umbral de la ley de la selva, la ley del más fuerte. Pero por otro lado, el tema de la seguridad es un tema que si lo llegamos a los extremos también podemos caer en temas dictatoriales y nadie quiere vivir en una dictadura, nadie quiere privarse de su libertad. Entonces, la idea es buscar un equilibrio entre la libertad y la seguridad. Lo que siempre debemos tener presentes es que lo más importante es no perder la libertad y vivir en seguridad. O sea, hay que tener un equilibrio, pero la libertad siempre tiene que ser defendida. Entonces, ese es un tema importante en la organización social. Ahora, por otro lado está el poder social. ¿Dónde está el poder? En las comunidades más primitivas se ve las relaciones sociales ordenarse bajo el signo de ciertas ideas que por la tendencia natural toman pronto el aspecto de reglas de vida colectiva. Hay lo que se llama reglas de juridicidad. O sea, las sociedades eh, pueden tener niveles de juridicidad. Las sociedades más primitivas se dice que tienen 0 nivel de juridicidad. Las reglas son mínimas de convivencia social. Luego van a aparecer la juridicidad 1, la juridicidad 2, 3, 4, hasta 6 niveles de juridicidad según el desarrollo de una sociedad. Entonces, en una juridicidad 1 ya va a haber una autoridad, un paters familis que va a poner orden en la familia. Luego va a aparecer la comunidad de ancianos que, o sea, primero en la juridicidad 1 hay lo que se llama la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. O sea, hay lo que se llama la autodefensa. Las personas hacen justicia por su propia mano. Luego ya van apareciendo otros niveles en donde
aparece un tercero que se va a encargar de administrar justicia. Ya no se permite la autocomposición o la justicia con nuestras propias manos, sino es un tercero que puede ser una asamblea, que puede ser una autoridad la que imponga esta sanción, imponga estas reglas. No se permite la autodefensa o la autojusticia, ¿no? Eh, y hay otros niveles en donde ya hay mucho más sofisticada la juridicidad, en donde ya aparecen también instituciones, aparece la policía, aparecen los jueces, aparecen los abogados. Entonces hay niveles de juridicidad. Eh, entonces, en las comunidades, por más primitivas que sean, siempre hay un cierto nivel de juridicidad. Por más que sea cero, ahí dicen que hay sociedades que no tienen cero de juridicidad. Solamente hay ciertas reglas muy elementales de convivencia. Ahora, contra la violación de las reglas más importantes que impone una sociedad, se organiza siempre una reacción. Eh, Como ya les he manifestado, puede aparecer en el marco de la propia familia patriarcal, es el patres familis, el padre, el quien aplica el castigo al culpable. Hay situaciones de civilizaciones más avanzadas donde ya hay un jefe, un colegiado, una asamblea de ancianos o un tribunal o una asamblea popular que impone las sanciones a los infractores de las normas, y más tarde es el Estado quien asegura el funcionamiento reservándose el monopolio de la sanción. O sea, no hay en efecto vida social sin un mínimo de disciplina. O sea, las sociedades requieren siempre un mínimo de disciplina para que, para que pueda subsistir. O sea, todo grupo humano tiende por naturaleza hacia una organización que se concentre o que concentre la fuerza en manos de un poder. O sea, toda sociedad tiene un poder. En toda sociedad siempre hay personas que mandan, que son los pocos, y las personas que obedecemos. Y así se establece una diferenciación ya entre gobernantes y gobernados. Los que gobiernan siempre son los menos. Ahora, la autoridad en materia internacional, ese es un tema también importante que hay que tener en cuenta. Estamos hablando de una autoridad, de un Estado que impone normas y que el Estado sanciona a los infractores de una regla, de una norma preestablecida. Esto no sucede en las relaciones internacionales, o sea, en lo que se llama el derecho internacional público, o sea, las relaciones que hay entre los estados. O sea, no hay una autoridad que obligue a un estado a someterse a ciertas reglas. Siempre los estados se someten a reglas por su propia voluntad. No hay un tercero, una autoridad. La ONU juega un papel importante, pero no es una autoridad que pueda imponer la fuerza. Eh, entonces, la autoridad en materia internacional es un tema que de alguna manera hace repensar lo que es el derecho. O sea, el derecho internacional tiene esta característica particular de que no hay una autoridad que obligue a los estados a cumplir las reglas que impone la comunidad internacional. La comunidad internacional, finalmente, por la propia voluntad de los integrantes,
hacen que se pueda convivir en una paz duradera, que no siempre ha sido así. Vemos que siempre hay conflictos en el mundo. Entonces, las relaciones que rigen entre los estados está siempre ligada a una organización, a una comunidad internacional. Nosotros pertenecemos, por ejemplo, a la OEA y también a la ONU, que son de alguna manera las organizaciones internacionales más importantes, pero ella no nos obliga necesariamente. Finalmente, los estados se obligan por su propia conveniencia. A ningún estado se le puede obligar a cumplir sus compromisos internacionales, pero es mal visto en la comunidad internacional y se pueden generar bloqueos. Por ejemplo, ahora está de moda escuchar que Cuba, Venezuela están siendo bloqueados por el imperialismo yanqui, que es de alguna manera es un tipo de sanción que impone otro estado a otro estado. Pero esto, como les digo, no es o sea, es una cuestión que se da en el derecho internacional. O sea, no hay una autoridad, lo que debe quedar claro es que no hay una autoridad la que va a sentar a un Estado en el banquillo de los acusados y le va a imponer una sanción. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido con el Ecuador problemas limítrofes por muchos años porque el Ecuador, primero porque no se había, después del conflicto del 41 no se había determinado la frontera y el Ecuador no que desconocía el Tratado de Río de Janeiro del año 41. Hubo constantes conflictos hasta que finalmente el año 95 se pudo llegar a un acuerdo con el Ecuador y se cerró la frontera y ahora vivimos, o sea, por la voluntad de los propios estados y por la conveniencia de los estados, finalmente de Perú y Ecuador, es que finalmente se firmó o sea, un tratado que ha generado una paz duradera por más de 20 años, más. Incluso ha beneficiado muchísimo las relaciones entre Perú y Ecuador en temas de carácter económico. Bien, ahora veamos el problema de los orígenes. En el pasado, las sociedades se sometían a reglas cuya fuerza colectiva aseguraba la observación de las normas. O sea, las reglas que se generaban eran las propias fuerzas colectivas que aseguraban el cumplimiento de las normas. El derecho siempre está asociado a la religión. Por ejemplo, si se revisan los libros de la Biblia, los libros, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar preceptos de orden religioso y también prescripciones de naturaleza jurídica. El, en el Antiguo Testamento, el Deuteronomio, por ejemplo, es es un libro bíblico, religioso, pero ahí se puede leer claramente el derecho penal hebreo, del hebreo antiguo, del pueblo hebreo antiguo. Ahí está, o sea, hay una confusión entre el derecho, el derecho, el derecho y la religión. En el presente, o sea, las investigaciones de la sociología y la etnografía no han logrado descubrir pueblo alguno que no esté regido por reglas sociales constituidas de un derecho por lo menos embrionario. O sea, siempre ha habido reglas mínimas que han hecho posible que una sociedad pueda subsistir. La elaboración del derecho en las sociedades primitivas es generalmente lenta e insensible. No se puede saber de manera instantánea el momento en que nace una regla. O sea, el derecho no tiene una fecha de nacimiento. Yo recuerdo hasta ahora una clase
que un alumno, como todos los alumnos muy inquietos de saber cosas y a veces de dejarle mal al profesor, me preguntó quién era el padre del derecho. Bueno, no hay un padre del derecho, ni tampoco hay un padre del lenguaje. No se puede saber quién ha creado el derecho. O sea, el derecho, eh, desde que hay una organización social, desde que hay un hombre en su relación con otro hombre y hay reglas mínimas de convivencia. Entonces, no se puede hablar de que el derecho tenga un padre, como preguntó ese alumno. Eh, o sea, ¿cuándo se origina el derecho? El derecho se origina eh, desde la aparición del propio hombre. Y lo mismo sucede con el lenguaje. El lenguaje también ha ido, no podemos determinar cuándo se ha originado el lenguaje. El lenguaje finalmente es una herramienta muy útil para la comunicación y la convivencia en sociedad. Y finalmente, eh, para terminar la clase, veamos el tema de la función del derecho. ¿Cuál es la función que tiene el derecho? No se refiere a los fines del derecho, o sea, propiamente el bien común, la justicia, el orden, etc. Se trata de constatar cuál es la función natural en una sociedad que tiene el derecho. Creo que la función fundamental del derecho es básicamente una función pacificadora. Creo que detrás de todo, al margen de los fines que pueda tener, creo que la función fundamental del derecho es evitar que en una sociedad impere la ley de la selva, la ley del más fuerte. O sea, el derecho tiene en suma la función pacificadora. O sea, la función pacificadora del derecho es íncito a su naturaleza. Creo que eh, no se sabe en qué momento se ha dado este pacto de no agresión, lo que se llama el contrato social. Lo, hay dos autores que se contraponen, los dos hablan de un pacto. Eh, Hobbes decía que el hombre es el lobo del hombre, o sea, el hombre es malo por naturaleza, decía Hobbes, y Rousseau decía que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad lo corrompe. Y ambos autores señalan que ha habido una especie de contrato social que ha hecho que aparezca reglas que hagan posible la paz social. Por eso la función última que tiene el derecho, o primigenia, o última, como se lo quiera ver, es la de ser una herramienta pacificadora, una herramienta que sirve para que las sociedades no colapsen y no se caiga en el caos, en la anarquía. Entonces, el derecho tiene esta función pacificadora, o sea, el derecho cumple ese rol en la sociedad. Bien, con eso estaríamos terminando esta presentación. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor, este es el momento para hacerlo.